El día de hoy quiero tocar un tema muy particular, ya que quiero hablar del cómo el hecho de mantener secretos guardados durante años puede ser un arma de doble filo para cualquier tipo de serie, ya que si bien en un principio este recurso puede servir para enganchar a tu público y para mantenerlos interesados en tu historia, creo yo que cuando comienzas a abusar de este recurso terminas generando el efecto contrario. Y por cierto, aviso que en esta oportunidad sí hablaré de ciertas cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, continúa con discreción. Primero que todo, ¿por qué quiero tocar este tema en primer lugar? Pues porque One Piece es una serie que desde sus inicios vive de grandes misterios, ¿no? O sea, desde los primeros capítulos se nos plantea el misterio de el One Piece, qué es este tesoro. También se nos plantea la duda de quiénes son los D, o también de dónde provienen las frutas del diablo, ¿no? Hay muchas cosas que todavía, después de casi 30 años después, no tienen respuesta. Y yo creo que no está mal del todo, porque no me parece mal cuando una historia te plantea algo al inicio y que termina siendo el objetivo final de la historia o de los protagonistas, ¿no? Eso no me parece del todo mal porque le da un sentido a la aventura, ¿no? Y que esto se guarde hasta el final está ok. Supongo que no puedo quejarme de este tipo de cosas, ¿no? Porque es parte de la esencia de One Piece, sobre todo porque Oda ha sabido manejar bastante bien este tema desde el principio, ¿no? Es de los aspectos más destacables de la serie y una de las cosas que a mí por lo menos efectivamente más me han enganchado, y por lo tanto los misterios en sí que hay en este universo que creó Oda no están mal y al contrario están muy bien manejados, ¿no? Entonces no es el problema que hayan misterios en One Piece, es uno de los puntos más fuertes de toda la obra. Y entonces, ¿por qué me parece un problema que hayan tantos misterios en la actualidad, ¿no? No hablo desde un inicio. Pues principalmente porque así como hay misterios que se entiende que se tienen que revelar casi al final de la obra, ¿no? Como los que acabo de comentar hace un rato, pues también es verdad que Oda no ha parado de añadir misterios y secretos a lo largo de los años. Y siempre se ha dicho por esto mismo que cuando One Piece te da una respuesta a lo que sea, ¿no? A cualquier tipo de incógnita, te genera al mismo tiempo 5 dudas más sobre otros temas. Y pues al final, como muchos dicen, el problema de generar tantos misterios es que Oda solo termina soltando migajas de vez en cuando. Y si estoy haciendo este video es justamente porque mucha gente se está comenzando a quejar de esto, ¿no? De que hay muchos misterios y Oda no responde nada, y si se digna a tocar un tema que era misterioso, solo cuenta lo justo y necesario, o como que te da otra pista, o como que te confunde porque te da pistas que son muy rebuscadas y que no se entienden. Y yo también entiendo un poco esa frustración, ¿no? Yo creo que eso es lo que genera este problema, porque para mí lo es, que atraviesa One Piece en la actualidad, porque llevamos tanto, pero tanto tiempo viendo esta serie o leyéndola. Yo por lo menos llevo unos 6 o 7, 8 años, pues que ya llega un punto en el que tú dices, ya basta Oda, por favor, puedes dejar de meter 10, 20 o 30 misterios por arco y en los mismos no responder nada y con suerte responder una cosa. Y por eso hoy en día se le dice a One Piece que es migajas Piece, ¿no? Mucha gente está muy pero muy molesta por esto, y yo sé que hay muchos que están pensando en abandonar One Piece porque además de que la trama en sí no está siendo súper interesante o no ha sido la más interesante en los últimos tiempos, ya depende de cada uno interpretar como quiera esto, ¿no? Si desde Egghead o desde Wano o ahora desde Elbaf, pues esta falta de comunicación, por así decirlo, de parte de Oda ha sacado de quicio a muchos, ¿no? Y lo puedo entender. Y quizás si yo
no tuviese un canal enfocado en One Piece y que habla también del manga y su actualidad, y que de alguna forma nunca va a dejar One Piece por lo mismo, porque es lo que me toca, pues seguramente si yo fuese un consumidor de One Piece más casual y que lee One Piece semana a semana junto a otros mangas, y además sería la casualidad de que no es mi manga favorito ni mucho menos, pues yo podría entender el por qué tanta gente está abandonando One Piece. Pero bueno, como no es mi caso, tengo que mantenerme firme. Bueno, y porque realmente no quiero hacerlo y no siento la necesidad de hacerlo, ¿no? A mí no me está pareciendo tan, pero tan malo todo lo que está pasando en el arco actual, pero bueno. Aquí ya cada uno ve qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Y entonces, siguiendo con el tema, lo que a mí también se me hace bastante malo, y lo digo así, es que hay tantos misterios o cosas sin resolver que a la larga mucha gente se termina olvidando de ciertos misterios o de ciertos elementos que se disfrutan más cuando te acuerdas de que estaba esa incógnita y tú la ves y es como, oh, ¿verdad que de eso se habló hace 2, 3, 4 o 5 años en este arco, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero poner una experiencia propia. Ochoku. Al fin, hace poco tiempo, supimos cómo se ve este sujeto, ¿no? Ochoku o Wan Chi, no sé cómo se llama. Yo cuando he visto el anime escucho que le dicen Ochoku, pero bueno, digámosle así. Y la primera vez que yo recuerde que se habla de Ochoku fue en el capítulo 957 del manga, cuando, bueno, Sengoku nos contó un poco más en detalle lo que pasó con los Rocks, lo que pasó en God Valley y de los miembros de los piratas Rocks, ¿no? Cuando también nos comentó que estaba Chiki y que estaba el Capitán John. Bueno, ahí se nos habló de Ochoku. ¿Y qué pasa con este personaje? Que también, tiempo después, nos enteramos de que todavía en la actualidad y hace no mucho tiempo era el gobernante de la isla de los piratas, ¿no? Lugar en donde en la actualidad habita o tiene su cuartel Kurohige. Y entonces yo sí estaba muy pendiente de este personaje y de verlo alguna vez y de saber cómo es y de saber cómo pelea, ¿no? Y por eso en los últimos capítulos me emocioné bastante cuando al fin conocimos a Ochoku, pero claro, me imagino que eso lo sé yo porque me he visto One Piece más de 3 veces completo, porque he releído muchos capítulos también para hacer videos y porque quizás yo soy un fan un poco más hardcore de One Piece, ¿no? Pero me imagino que el fan más casual de One Piece ni siquiera se debe acordar de que alguna vez se había hablado de Ochoku, y no una vez, sino que 2 o hasta 3 veces. Y por eso lo que pasó en los últimos capítulos del manga le debe haber dado completamente igual, y quizás muchos deben haber pensado, este Ochoku se ve interesante, ojalá saber más cosas de él, ¿no? Y ni se deben de acordar de que ya sabíamos que existía. Y entonces, este es uno de los mejores ejemplos que se me ocurre actualmente, ¿no? De que hay tantos misterios y tantos nombres y tantos personajes que se mencionan y tantos hechos del pasado que no sabemos, que cuando pasa algo de este estilo y que tiene que ver con algo que no se había respondido, pero que al final termina siendo una cosa más de las miles o de cientos por lo menos de incógnitas que hay en la serie, pues para el fan promedio pues da igual y ni siquiera se dan cuenta de que acaban de presenciar algo histórico, ¿no? Como la identidad de Ochoku después de tanto tiempo. Y entonces, para ya dar una especie de cierre al argumento principal, pues yo creo que el hecho de seguir metiendo misterios e incógnitas y de no responder absolutamente nada de lo que se ha planteado en arcos anteriores no le hace muy bien a One Piece, porque ya estamos en la saga final. Entiendo que decir que estamos en la saga final desde hace unos 3 años no quiere decir mucho, porque perfectamente a One Piece le pueden quedar unos 5 o 6 o 7 años. Siempre Oda dice 5 años, pero eso se alarga mucho y mucho y mucho más. Pero de verdad, yo creo que ya no estamos en una época para seguir metiendo historias y para seguir metiendo incógnitas, y ya es tiempo de que Oda responda cosas de una vez por todas, porque hasta a mí ya me está sacando de quicio. Pero bueno,
digamos que no todo es malo, porque hay gente a la que le encanta que Oda solo suelte migajas y que le viene bien, de hecho, que Oda haga esto. ¿Y de quiénes estoy hablando? Pues de los teorizadores, a la gente que le encanta hacer teorías y que vive de hacer este tipo de contenido. Me imagino que le fascina que Oda solo suelte migajas, porque claro, Oda suelta un dato random y de ese dato random que puede ser interesante te pueden sacar 20 videos súper redundantes y súper fumados de lo que, bueno, de lo que se le venga a la cabeza, ¿no? Y ojo, aquí como siempre, no es mi intención criticar a los teorizadores porque, bueno, cada uno ve lo que le gusta, ¿no? Cada uno disfruta de One Piece a su manera, pero como yo no soy una persona que consume este tipo de contenido y que no le interesa hacer teorías porque me parece, no sé, vivir del humo, básicamente, y de nada concreto, pues, no sé. Yo no pierdo mi tiempo haciendo teorías y me imagino que muchos de ustedes tampoco las hacen, y por eso el hecho de mostrar cosas incompletas constantemente termina siendo muy frustrante para nosotros. A modo de conclusión, aunque me parece que los misterios son de lo mejor que tiene One Piece, debo decir que hasta a mí ya me está comenzando a aburrir este ciclo de meter 10 misterios y a la vez no responder casi ninguna duda de las que se habían planteado antes, y eso que yo llevo más o menos solo 7 años al día con One Piece. No me quiero imaginar cómo se debe sentir la gente que está al día hace 10, 15 o más años, y por lo tanto, espero que en algún momento Oda deje de jugar con nuestra paciencia y nuestras expectativas, soltando migajas de información de vez en cuando, porque solo está consiguiendo que muchos abandonen la serie. Pero bueno, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con que Oda ya está sobreexplotando este recurso, o crees que en realidad no tiene nada de malo y te gusta que se sigan metiendo misterios a la serie a estas alturas? Pues independiente de cuál sea tu respuesta, te invito a compartirla en la caja de comentarios. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando, y por si no te diste cuenta al inicio del video, tenemos Discord del canal, así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad, te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. Y también, y por si quieres acceder a beneficios especiales, te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.